Gaspar Hernández, l'ofici de viure. Diu el mestre Satia Prem, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que tots nosaltres tenim la veritat, perquè la veritat és inherent a tot el que existeix, però que està com encoberta per un conjunt d'informacions, de creences i d'equivocacions. Per això, preguntar i qüestionar la ment i el seu contingut ens pot ajudar a revelar la veritat que hi ha amagada a nosaltres. I si no som qui pensem, es pregunta Satia Prem, qui som? I la resposta no té res a veure amb el passat, sinó amb el present i amb l'aquí i l'ara. Diu Satia Prem que la veritat és la naturalesa i l'essència de cadascú, que no és particular ni individual, sinó universal, i que és la capacitat de veure que som part d'un tot i que aquest tot és la veritat. Satia Prem diu que la veritat és la capacitat de veure. El cos sent, la ment pensa, tots dos estan en el seu àmbit concret, però darrere de l'organisme, el cos i la ment, hi ha la veritat, l'essència, la capacitat de veure. El despertar, segons el nostre convidat d'avui, deixeble del mestre espiritual Osho, és, per tant, el despertar és, per tant, per veure què sent el cos, què pensa la ment i no identificar-se en cap d'ells. I això es pot fer des de la consciència. Satia Prem ens proposa fer un satsang, una trobada amb la veritat, i aquesta trobada amb la veritat requereix tenir el cor i la ment oberts per poder escoltar, perquè el que s'escolta pot canviar moltes coses i cal estar preparats per canviar allò que ens fa patir. Satsang és una paraula que ve del sànscrit i que significa literalment trobada amb la veritat. Sat és veritat i sang és comunió, és comunitat, és companyia i és estar als peus de la veritat. En el satsang es convida la persona a deixar de banda la seva ment i a mirar cap endins. Diu Satia Prem, aquí és on moltes persones es confonen, pensen que van a la trobada amb el mestre, però en el verdader satsang el que trobaran és ells mateixos. Això és el satsang, trobar-se amb un mateix. Pel mestre espiritual que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, no som la nostra història, ni el que estem vivint, som el que es genera en la indagació silenciosa d'una pregunta clau. Qui sóc jo? Per tant, a l'Ofici de Viure avui anem al fons. Ens preguntem, qui sóc jo? Qui ets tu? Avui a l'Ofici de Viure. Satia Prem. Cal despertar en un mateix la veritat que està oculta. Hola, em dic Satyam Regent, vaig estudiar enginyeria geològica i ara farà uns 3 anys vaig anar a treballar a Lima, en una multinacional, a treballar per la gran indústria minera. Allí un dissabte al matí, en un mercat ecològic, un noi em dona un flyer de Satia Prem i me l'enduc. Un dia sortint d'una festa d'aquestes que organitzen aquestes multinacionals, tornant amb el bus cap a Lima, ja començo a notar com una inquietud, no? Perquè era ben bé aquell dia era el satsang obert a Lima, allà el conec, escolto i l'endemà me'n vaig a fer l'intensiu, l'experiència zero. El que passa en el satsang aquest intensiu, sí o sí no t'escapes de tenir l'experiència de la no experiència. Això vol dir que allà al cantó del mestre es genera com un camp búdic al seu voltant, la ment es desaccelera. I no només es desaccelera, sinó que ell t'acompanya fins a un punt on tu comences a experimentar el moment des d'una verticalitat. Vol dir que allà no hi ha ningú experimentant i no hi ha temps. És com aquells rellotges de Dalí que s'estan ponent, però a la vegada tot segueix succeint. El que passa és que ja no és una horitzontalitat del temps. I aquesta experiència que un s'emporta és el que després, amb un treball individual, amb un recordatori d'un mateix de qui sóc jo, aquesta experiència és molt útil, perquè sense aquesta experiència, si no és experiencial, la ment sempre et posarà tot en dubte, amb la qual seguiràs amb la mateixa màtrix, per així dir-ho, aquesta conceptualització de tot, de la realitat, i no tindràs una certesa de qui ets tu. Bàsicament, el que Satia Prem et pot aportar és molta claretat sobre saber qui ets. Ell no, però tot el que no ets caurà.
tracta de descobrir qui ets, i descobrir vol dir exactament això, vol dir treure de sobre, perquè qui ets tu ja està aquí, ja està allà. El que passa és que està cobert per tot de conceptes i idees mentals que tu tens sobre qui creus que tu ets, i això és el que caurà. Llavors, quan això cau, automàticament l'altre aflora, i queda només qui tu ets, queda aquesta quietud, aquest silenci. Al final d'aquest trajecte en què Satya Prem t'acompanya, hi ha un relaxament molt profund i una lleugeresa en què t'adones que no hi ha res a fer i enlloc on anar, però que al mateix temps tot està per fer i tot és possible. Avui a l'Ofici de Viure conversem amb Satya Prem, que protagonitzarà un seguit de satsangs aquests propers dies a Girona y a Barcelona. Satya Prem, benvingut, bienvenido. Gracias por estar en l'Ofici de Viure. Gracias de Cataluña Radio. Satya Prem quiere decir amor por la verdad. Eso. ¿Y de dónde sale este amor por la verdad? Bueno, de la alma, del ser. Pero el nombre viene de Osho. Osho me dio este nombre en 82. Y quiere decir amor por la verdad. Satya Prem. Sí, o sea, él se lo dio. Sí. Directamente. Directamente. Pues sí. qué lujo, ¿no? Que un maestro como Osho ya directamente sí, pues. del nombre. ¿Y qué recuerdos le vienen a la mente de Osho más auténticos, ¿no? Como principales lecciones de vida que usted aprendió al lado de Osho tanto tiempo? Bueno, Osho no sé, se puede decir un recuerdo, pero mejor decir una vivencia que está viva ahora. Osho te recuerda de quién eres. Entonces, el recuerdo más importante de Osho es que de quién soy. Entonces, Osho presentó eso con mucho amor, con mucha verdad. Entonces, el recuerdo es que me dijo por primera vez que tú eres la verdad, no la busques en ningún sitio. Tú eres la verdad ahora y no mañana. Entonces, ese es un recuerdo inolvidable. Esa sería una buena definición de lo que somos. Hemos titulado el programa de hoy ¿Quién soy yo y quién eres tú? Entonces, ¿qué respondría Satya Prem a esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Y bueno, ¿quién es usted? Sí, claro. Esa pregunta es que parece una pregunta que indica una personalidad, pero de verdad la pregunta está ahí como una provocación para que descubras que tú no eres quien piensa que eres. Entonces la noción de personalidad se pierde cuando uno invoca la pregunta profundamente. La pregunta te lleva a un sitio interior muy profundo donde tú no eres nada de lo que la mente te puede decir. Entonces nos quedamos silenciosos. Pero a la misma vez descubrimos que ese silencio está presente. Ese silencio es una presencia silenciosa que todo ve, todo sabe. Entonces es darse cuenta que uno no es el objeto en el espacio-tiempo. Uno es más que eso. O a lo mejor uno no es el objeto, es la conciencia del objeto en el espacio-tiempo. Entonces lo que uno piensa queda secundario, no es primordial. Entonces, a lo largo de ese recorrido puede durar minutos, días, horas, ¿no? Sí, el recorrido puede durar toda tu vida, pero de verdad se dice, es un dicho muy, muy clásico de los Vedas, de los Upanishad, se dice que eso se descubre en menos de un segundo. O sea, es un flash que uno puede tener de darse cuenta que tú no eres lo que la mente te informa. Está anterior, porque para pensar necesitamos tiempo. Sí. Entonces se toma tiempo para pensar algo, pero para darse cuenta de quién eres no toma ningún tiempo, menos de un segundo. Lo que pasa es que este flash podemos tenerlo ahora, buscándolo. Siempre ahora. Claro, siempre lo tendremos ahora, es verdad, lo tendremos siempre ahora, pero lo podemos tener sin buscarlo
o lo podemos tener buscándolo, o lo podemos tener sin saber que lo estamos buscando también. Pues, las tres maneras. Se puede buscarlo, eso no necesariamente se lo va a encontrarlo, pero se debe buscarlo. Sí, porque también usted, que ha estado tantos años al lado de Osho, ha conocido a muchos buscadores espirituales que han estado toda su vida buscándolo y no lo han encontrado. Y todavía están buscando. Y que lo están buscando. Exactamente. Y en cambio, a lo mejor un pescador humilde de un pueblo de no sé dónde, sin saberlo, perfecto, tiene el flash. Exactamente. Pues eso se cae. Se dice así que es una gracia, es algo que te llega. No puede ser un fruto de tu trabajo egocéntrico, o sea, de tu ego. Tú no puedes hacerlo. Eso es algo que te viene, que te llega. Entonces es como el trabajo de uno del buscador, o sea, buscar es comprender que tienes que envaciarse. Tiene que sacar todo lo que te pusieron encima. Entonces es como desnudarse hasta que estés tan listo, tan abierto que te llega. Cuando buscas y estás abierto, la puerta se abre. Sí, le quería preguntar efectivamente eso, ¿no? ¿Hasta qué punto el trabajo cuenta, ese trabajo espiritual interior cuenta, ¿no? Si es un trabajo negativo, cuenta. Si es un trabajo positivo, no cuenta. O sea, no puedes engancharte en el cuento que yo estoy haciendo eso. Cuando tiene ahí una persona, una personalidad, un ego involucrado en eso, eso no va a contar. Pero si empiezas a quedar más y más humilde, más y más disponible, más y más abierto, más silencioso, ese trabajo sí cuenta. Y entonces, para intentar explicarlo con palabras, porque no nos queda otro remedio, claro, estamos en la ràdio, pues. en Catalunya Ràdio, avui l'Ofici de Viure, parlant amb Satyaprem sobre qui sóc jo y qui ets tu, qui som en essència. Entonces, para intentar explicarlo con palabras, ya sabemos que de entrada veremos que no somos nuestra personalidad, no somos nuestro nombre y apellidos. Yo no soy Gaspar. Y entonces, no, te llamas Gaspar. Me llamo Gaspar, exacto. Solo eso, pero no eres Gaspar. Vale, entonces voy quitando capas, como si dijéramos. Exactamente. Y que iré viendo, que no soy un objeto, como si dijéramos. Exactamente. Es muy simple, de verdad. Es que queda complejo por la mente. La mente tiene una densidad, una gravedad está muy enchufada en la historia. O sea, el pasado es muy importante, el futuro es muy importante, el tiempo es muy importante. Entonces, para ponerse adentro, darse cuenta de eso, tú tienes que darte cuenta que el pasado ya no está. Son recuerdos en la mente, no son tuyos incluso, son recuerdos mentales de la mente, recuerdos emocionales del cuerpo, pero no son tuyos. Tú eres la conciencia que no tiene ningún recuerdo. Entonces, es darse cuenta que todo lo que uno piensa no pasa de un pensamiento. O sea, se puede simplificar al absoluto. Lo que piensa uno es un pensamiento ocurriendo ahora. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo te das cuenta que estás pensando? Porque te das. Si te pido para pensar en tu pasado, en tu infancia, tu mente va a manejar esa biblioteca de recuerdos, pero tú tienes conciencia del evento, de este recordarse. Entonces es cambiar la atención de los recuerdos, de la mente, del contenido, para la conciencia que está como que encapsulando todo eso. Entonces es dar un salto hasta esa cosa indescriptible que es la conciencia. Entonces, para dar el salto y aprehender, ¿no?, esa conciencia, tenemos que abrir bien los ojos, cerrarlos, captar lo que nuestros sentidos están percibiendo, respirar. ¿Qué podemos hacer? No, de verdad aquí cambiamos el paradigma, porque la palabra captar, aprehender, tiene una connotación de contener. Entonces la conciencia no se puede contener. No es un objeto. Y si te digo, claro, si vas a contener, ¿quién va a contener eso? El contenedor, el contenido, porque el cuerpo, la mente, son contenidos de experiencia, contenidos. Entonces, tú eres el contenedor o el contenido, y el contenido no puede contener el contenedor, pero el contenedor contiene todo, ya contiene. O sea, tú tienes que darte cuenta que tú eres el que contiene todo, pero el contenedor no se puede contener.
porque ¿quién lo contenería? O sea, es darse cuenta que la conciencia está en todas partes, en ninguna parte en particular, y no puedes accederla con los sentidos. Es algo que trasciende la mente y su paradigma de contener, de tener, de captar, de aprender, de comprender, de entender. Todo eso se tiene que jugar, o sea, tiene que tirar eso y darte cuenta que si estás en paz en este momento, sin pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú no te preocupas con el personaje que tú piensas ser? ¿Y qué es lo que pasa? Paz. Paz. Entras en el silencio. Un silencio empieza a pulsar, está muy vivo y lo descubre por primera vez y eso sí es inolvidable. ¿Y eso es lo que somos? Sí. Y allí se está bien y no hay problemas. No hay problemas. O sea, los problemas son periféricos. Es como decir, tú eres el océano y en el fondo del océano no pasa nada. ¿Te acuerdas del tsunami que ocurrió ahí en Indonesia? Hubo un barco, por ejemplo, con buceadores, ¿se dice? Sí. Entonces se metieron en el mar, en el fondo del mar para bucear, estaban en el fondo y pasó el tsunami por encima, llevó el barco, llevó todo y ellos se demoraron más media hora abajo. Cuando subieron, buscaron el barco no estaba, no sabían qué pasaba. Entonces descubrieron que todo había pasado un horror en la periferia, pero en el fondo no se sintió nada. Entonces es lo mismo que decirte, si estás enchufado, si estás en tu centro, en tu ser, todo lo que passa és perifèrico. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio ens està acompanyant Satia Prem, aquest mestre espiritual que aquests dies és a Catalunya, a Barcelona i a Girona. Els oients que vulguin més informació sobre els satsangs, aquestes trobades amb la veritat, que és el significat de satsang, poden anar al seu web a satiaprem.es o també a Facebook hi ha informació. Recordem que el nostre convidat d'avui és d'origen brasiler, nació en Brasil, i que va ser el seu primer contacte amb el mestre Osho, de qui va rebre, com ens deia, el nom de Satia Prem, va ser fa... 33 años. Vale, 33 años. ¿Y que estuvo con él cuánto tiempo? Desde el 82 hasta el 90 cuando se murió. Bueno, después le vamos a preguntar más cosas sobre cómo fue esta relación y cómo era este personaje histórico. Satia Prem. Tot és només una projecció en la pantalla de la consciència. Diu el nostre convidat d'avui que el vertader mestre es presenta al nostre exterior, als nostres ulls i sentits, però en realitat és una representació del nostre interior, que ell és una invitació ulterior, suprema, perquè cada persona torni a la seva vertadera naturalesa. És com si estiguéssim mirant en els ulls del nostre propi ser. A través del silenci ens podem apassionar per nosaltres mateixos, descobrir qui som, i per això només val la pena. O sea, el papel del maestro es importante, pero no es imprescindible. O sea, los oyentes que nos estén escuchando y en estos momentos no tengan la suerte de tener un maestro, bueno, como Osho es imposible, ¿no? Pero que Osho, en este caso, usted lo tuvo. ¿Usted se considera un maestro a sí mismo? No. Me considero tu amigo. Pero a través del maestro, del amigo, del acompañante, podemos descubrir quiénes somos, también por nuestra cuenta, como decíamos antes. Sí, se puede, pero es tan raro que no ocurre. ¿El qué? Encontrarse por uno mismo. Entonces siempre mirarse en un espejo. O sea, el maestro es como un espejo para uno. Cuando miras al maestro, miras a ti mismo. Entonces es la manera más directa, más fácil de encontrarse. Pero por supuesto, si tú te vas adentro, en solitud, lo vas a encontrarlo. El punto es que solo uno no va al centro totalmente, porque la mente es muy densa, la mente es muy astuta. Entonces la mente te juega. Entonces el maestro va a estar ahí como un señalizador que te va a decir, no, por ahí no, ahí estás equivocado. Entonces el maestro es imprescindible de una cierta manera.
Osho sí que en parte parecía ir de maestro, ¿no? O sea, él sí que era consciente de su papel de maestro. Sí, Osho hizo un trabajo increíble porque a la misma vez que construyó algo, destruyó todo. Porque lo que propuso él fue, por ser indiano, tener un condicionamiento indiano. Entonces se puso una barba grande y se jugó el maestro. Pero siempre nos decía, no te engañes, yo soy tú, para que te des cuenta. Entonces no te pongas muy creyente que me estás viendo. Esta silla está vacía. Entonces te daba a todo rato información de que el maestro es solamente un espejo. Eres tú mismo manifiesto para que te recuerdes. Entonces un verdadero maestro no se dice soy maestro. El verdadero maestro no es un maestro. El maestro quien dice eres tú. Porque aprendes, porque empiezas a ver algo. Pero el maestro a sí mismo es nadie, es ninguno. O sea, y es la revelación que tú tienes que ver. Porque cuando te preguntas quién soy, vas a descubrir temprano o tarde que no eres nadie que pensabas ser. Entonces sí, desde el punto de vista periodístico, sí. es muy que usted conoce bien la profesión Pues, periodística, es un titular interesante, ¿no? No eres nadie, ¿no? Sí. No eres nadie, o sea, y ahora, por ejemplo, y usted y yo, estamos en el estudio de Cataluña Radio, somos dos cuerpos, hay dos cuerpos. Sí, dos cuerpos y dos mentes hablando. Pero en el fondo... En el fondo hay conciencia de eso, y tú la tienes como yo tengo. Pero que es la misma conciencia. Es la misma conciencia. Entonces aquí hay ya que hablaste de verdad, ahí un poquito en la presentación, es importante comprender eso, porque en nuestra cultura se habla de la verdad individual, cada uno tiene la suya. Pero mira, si yo tengo una verdad y tú tienes una, ¿cómo voy a probar que mi verdad para mí es verdadera y para ti tu verdad es verdadera? Vamos a tener un conflicto, porque son dos verdades. O sea, entonces estamos en un campo conflictivo, dualista. Entonces la verdad de satsang es darse cuenta que la verdad es universal y una. No es personal ni individual, es universal. O sea, es como si te digo, si tú y yo ahora nos metemos en una piscina de agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a mojar. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a mojar. Si pongo esta silla en la piscina, ¿qué va a pasar? Se va a mojar. Si pongo otra persona, se va a mojar. O sea, la experiencia de estar en la piscina, en el agua, es universal, no es individual, no depende de una subjetividad, es objetiva. Entonces la verdad es objetiva en ese sentido, que cuando uno despierta para eso, entra en una universalidad indiscutible. Todos los que miraron adentro encontraron eso, ven lo mismo. Entonces perdimos ahí la individualidad, o sea, empezamos a ser universales, lo mismo. Entonces ahí nace una cosa muy increíble que para nuestra cultura es importante. ¿Qué necesitamos culturalmente hoy en el mundo? Más paz. Estamos en guerra. Estamos en guerra afuera, ¿por qué? Porque adentro estamos en guerra. Estamos en conflictos internos insoportables y lo manifestamos afuera. Entonces tenemos siempre que excluir el otro, negar el otro, querer tener la razón. La razón. Entonces todo eso es un conflicto interno proyectado, o sea, manifiesto. Sí. Cuando uno viene adentro, se descubre que estoy peleando con quién si peleo contigo. Claro. Estoy peleando conmigo mismo. Entonces, si no hay pelea adentro de mí, te puedo escuchar, incluso llegar a un punto de comprensión que tú vas a ver que también no hay ningún motivo de pelearnos. Podemos, de verdad, estamos en este universo, en esta manifestación, en esa existencia, para disfrutarnos. Pero hay un momento que usted percibe o tiene la convicción absoluta de que usted y yo somos lo mismo. Sí, no una convicción desde la mente racional, ¿no? No, no tiene nada que ver con la mente. Exacto. No tiene nada que, porque la mente es como decir, tú tienes una bicicleta, o sea, la mente es una bicicleta, te sirve para hacer algo. Pero ¿cómo puede la bicicleta comprender quién eres? No puede. La bicicleta es un instrumento, la mente es un instrumento, el cuerpo es un instrumento. Pero ¿quién eres tú? Porque me estás mirando ahora,
me estás escuchando, me estás comprendiendo quizá. ¿Y cómo sabes que todo eso está pasando en este momento? Porque sabes. Me estás mirando, me estás haciendo así con la cabeza, me estás sonriendo ahora. ¿Cómo sabes que estás sonriendo? Este saber no depende de la mente, es directo, es conciencial, está presente. Y uno no se da cuenta desde la mente que tú eres la conciencia, pero la conciencia no necesita saber que es conciencia, ya es. Entonces es algo como que abrir la mente, despejar la mente del contenido. Porque, ¿qué edad tienes tú si piensas? 44. 44, pues si pensaste eso es una referencia mental, histórica, aprendiste a decir eso. ¿Pero te sientes con 44 ahí sentado? No, ni mucho menos. Pues, entonces ese es... Solo faltaría. No. Pues, pero claro, podemos jugar con eso, pero lo que quiero decir es que si te pones a sentir, si te pones consciente, no tienes sensación real de que tienes 44. O sea, la edad es una abstracción cultural, social, sí. Tiene una función, pero de verdad tú no tienes edad en ningún momento. O sea, claro. Algo es misterioso en existir. Y lo mismo sucede con los nombres y apellidos. Con todo. También con todos, sí. Con el sexo, por ejemplo, con el género. El género, ¿qué es sentirse un hombre? Tiene que tener un contenido cultural, si no, tú no tienes esa sensación. Bueno, Osho la tenía, esta sensación, a él le gustaban las mujeres. Sí, pero claro, me gustan las zanahorias también. Eso no quiere decir nada, es solo una relación corporal. El cuerpo le gusta, por supuesto, pero eso no te define, eso define el cuerpo. Claro. El cuerpo es de hombre y puede incluso en este momento histórico se ve que el cuerpo de hombre no está limitado a estar con las mujeres, puede estar con con una silla si quiere, una cosa más surrealista española de Cataluña. ¿Una silla? Una silla, sí. Puedes hacer sexo si te gusta casarte con una silla, ¿por qué no? Avui a l'Ofici de Viure estem parlant amb Satya Prem. Satya Prem. Satsang és descobrir que el que penso no té valor perquè el que pensa no sóc jo. What a season, how they fly high from the ground down. There is yet another fountain flowing over as the night falls. Keep dreaming. Diu el nostre convidat d'avui, para d'escoltar la teva ment. Primer, comprometre't amb 21 dies. Aquest és un temps suficient perquè passin fins i tot alguns canvis cel·lulars. Durant 21 dies no escoltis la teva ment i al final, si t'agrada l'experiència, repeteix-la durant 21 dies més. Fins que com menys ho esperis estaràs vivint d'aquesta manera per la resta de la teva vida. Pondera, vols viure la resta de la teva vida a la teva ment? Si d'alguna manera t'has acostat al satsang, existeix una gran possibilitat que ja hagis entès la tragèdia que és viure d'aquesta manera. Si passar 21 dies sense escoltar la teva ment és molt exigent, llavors comença per 21 minuts. Experimenta. No escoltis la teva ment durant 21 minuts. O durant 21 segons. Això no implica veure, no sentir. Sent, bàsicament, perquè no hi ha una altra manera de ser, però mantingues la claredat que els pensaments no tenen cap significança. Y en la práctica, ¿cómo podemos llevar a cabo esto de estar 21 días sin prestar atención a la mente? Bueno, eso es un, ¿cómo se dice? Un knack, ¿cómo se dice? Tiene que darte cuenta de algo. Entonces, el propósito de la charla, del encuentro, es transmitir, por así decir, sí, por falta de mejor palabra, transmitir a las personas a las que vienen esa manera de ver, empezar a ver que tú eres el que ve, no lo que es visto. Entonces, ¿cómo me quedo atento durante 21 días? Eso es exactamente, no es 21 días, es siempre. Que soy la atención, porque es darse cuenta que siempre que estás en el tiempo, tú eres
un personaje en tu mente. Pero si sales del tiempo, tú eres la conciencia. Y lo que ocurre es eso. La conciencia nunca está en el tiempo, pero el tiempo siempre está en la conciencia. Entonces es un darse cuenta, no un hacer. O sea, el personaje no puede hacer estar consciente, pero la conciencia lo hace sin esfuerzo ninguno. Entonces la pregunta, o sea, el puente para eso es ¿quién eres tú? De verdad, ¿quién eres tú? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te piensas? Y luego vas a empezar a tirar. Lo que pienso, eso no tiene sentido porque necesito de tiempo. ¿Qué soy ahora sin pensar? Entonces es volver un poquito a la pregunta que te hice antes. ¿Qué edad tienes? La mente te dice una edad, pero de verdad, si te pones consciente ahora, no hay una reflexión de que no tienes edad. No te puedes definir de esta manera. Entonces esa es la conciencia que debe permanecer contigo. Siempre quien está trabajando es el cuerpo, la mente. Por ejemplo, un periodista va a trabajar mucho con la mente, no con el cuerpo. Está sentado, pero tiene que trabajar con la mente. ¿Quién está trabajando con la mente? La mente. Y la conciencia que hace lo observa todo eso. Observa desde un punto muy, ¿cómo se dice? Muy suave, muy silencioso. E incluso en ese sentido, si estás consciente de la conciencia, la mente se aclara, se pone mucho más objetiva, no se pierde. Entonces es importante que la gente se dé cuenta de eso. Si estás más consciente, si estás consciente de que eres conciencia, las cosas que ocurren en tu vida, todas van a ser bien, van a ser buenas, van a ser de una manera consciente, objetivas, necesarias. O sea, lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. O sea, que no existe el libre albedrío. Por supuesto, no, porque no hay quien lo pueda escoger. O sea, ¿No escogemos nada? No escogemos. ¿No? Parece que sí, pero sí. No. De verdad, no, eso nos pasa, ocurre. Te puedo hacer un paralelo porque es difícil comprender eso, así de una aquí hablando. Y aquí así. De repente en la radio, claro. Sí. Claro, ustedes están allí días y días sí, en silencio, en prácticas. Y incluso sí se hace se proponen maneras de ver eso, pero te propongo una muy rápida. Vale. Es así, ¿cómo puede... Si tú comprendes que energéticamente, atómicamente somos un campo de energía universal, cuando digo universal es infinito. Entonces, ¿cómo puede, si pones la analogía de un río, cómo un río está corriendo hacia el océano, cómo una gotita que está ahí, ponerse a escoger qué camino hace? No puede, ¿no? Sí. Porque va a fluir con el río. O sea, tú te comprendes sensorialmente por tu sistema neurológico como una entidad separada. Pero de verdad, eso está claro. En un océano energético increíble que te mueve y te lleva donde tiene que ir. Lo que pasa es que en nuestra cultura nos creemos gotas separadas con nombre y apellidos, esa con es la parte de la inconsciencia. Claro, eso es lo que estamos aquí, que necesitamos ver, revisar, porque nuestra cultura está falida de verdad. Estamos con fome, con guerras, con faltas. Claro, y la sensación es que si va 100 años atrás, por ejemplo, no se ven grandes cambios. No, exacto. No, miles de años no se ven cambios. O sea, nosotros cambiamos, por ejemplo, cambiamos la medicina, ¿sí? Pero cambiamos ¿para quién? Para 1% de la población. El resto de la población está muriendo como morían a miles de años atrás. Se muere de hambre y de fiebre y de malnutrición. Entonces, no estamos evolucionando de verdad, o sea, no como colectivo. O sea, el cambio sería más profundo y guardaría relación con algunas de las cosas que nos estamos hablando hoy, ¿no? Por supuesto. Que es descubrir quién somos realmente. Exactamente. Ver que lo de la separación... Y compartir eso culturalmente, compartir eso socialmente, compartir eso económicamente, compartir eso políticamente, compartir eso. Claro. Somos uno. Estamos peleando con nosotros. Es como mi mano izquierda está peleando con la derecha. ¿Quién va a ganar? Bueno, aquí la esperanza sería que haya una masa crítica que lo vaya viendo claro, como si dijéramos,
y que lo vaya expandiendo, ¿no? Es natural. Si Sí. si empiezas a darte cuenta, naturalmente la masa crítica, o sea, la crítica en la manifestación va a imponer Claro. cambios. Porque si usted fuese, por ejemplo, presidente de algún país, ¿no? Del Brasil, ¿no? ¿La nacionalidad la tiene brasileña aún? Teníamos un Mujica, que es un expresidente de Uruguay, Sí. que propuso cambios increíbles en contra incluso la sociedad o la cultura del momento, pero lo hizo con una clareza tan grande que no se pudo decir no. Eso es importante. O sea, que usted iría en esta línea, si fuese presidente. Por usted. supuesto, claro. Sí. Sí. Y recomendaría, por ejemplo, a los directivos de las empresas, a los políticos, como esta escucha interior, más silencio, Sí, y menos ganancia, Menos más gana- compartir. más compartir, no ver amigos, enemigos, ¿no? Claro, no, buenos por- y malos. No, claro, porque todos somos malos en el fondo. Si no hay, cuando empiezo a separar el otro por conceptos morales, estoy equivocado. Eso va a generar ¿cómo se dice? Mucho engaño. Satia Prem. La ment quieta és no ment, i no ment ets tu. Deia Osho, la veritat està just aquí, sempre esperant prop del teu cor, prop dels teus ulls, prop de les teves mans. Pots tocar-la, pots sentir-la, pots viure-la, però no la pots pensar, la veritat. Intenta entendre la naturalesa del pensament, que mai és directe. Pots veure la realitat, però si hi penses, l'allunyes. Veure és directe, tocar és directe, però pensar és indirecte. I per aquesta raó, en pensar, no toques la realitat. Aquest és el problema que hi ha al món. La gent que pensa mai actua, i els que no pensen actuen. El problema per qui busca la realitat és comparar el cercle viciós del pensar i tot i així ser conscient. Sigues conscient. L'energia que va cap al pensar s'ha de tornar consciència. La consciència s'ha de cristal·litzar i l'acció ha de continuar. L'acció és bona, però pensar és un cercle viciós que mai et porta enlloc. S'ha de deixar de pensar però no d'actuar. Me gustaría terminar, Satia Prem, con esta frase de su maestro Osho: tenemos que dejar de pensar pero no de actuar. Sí. Eso cómo se explica, ¿no? O sea, que la acción por ella misma es importantísimo, o sea, que nos tenemos que mantener en la acción, pero es una acción directa sin pensamiento. Sí, eso quiere decir, tú no puedes parar de actuar, nunca. Actuar es parte de la manifestación, o sea, el cuerpo es acción, el cuerpo es acción. Incluso un cuerpo que está quieto, que está parado, está activo. ¿Sí? La vida es acción. Entonces tenemos que actuar, es darse cuenta que tú no puedes parar. Eso está siempre en movimiento. Vida es movimiento. Pero tú puedes darte cuenta que no piensas. O sea, no es un parar de pensar. O sea, la mente pedir a la gente. O sea, es el engaño, el equívoco que está planteado hace mucho. La gente intenta hacer con que la mente pare de pensar. Pero la naturaleza de la mente es pensar. Entonces, el parar del pensar que es necesario, que viene de los maestros antiguos, quiere decir, date cuenta que tú no eres el que piensa. El que piensa no eres tú. El que piensa es la mente. Es como una radio. Está transmitiendo todo el tiempo, pero tú puedes Bajar el volumen, ¿no? bajar el volumen o sintonizar una FM u otra. ¿Qué quieres? ¿Quieres silencio? La apagas, o si quiere música, o si quiere comentarios. Entonces es descubrir que la mente está ahí, pero no eres tú. Entonces, actuar es estar en el mundo disfrutando, porque el mundo no para. Ves, escuchas, incluso cuando duermes, tu sistema está escuchando y sintiendo, entonces no se para. Entonces darse cuenta que todo está bien en el cuerpo. El cuerpo no necesita cambio, pero sí necesitamos un cambio de conciencia, o sea, cambiar de la idea que tenemos
en la mente de nosotros mismos a una comprensión directa de quién soy. Y en eso soy conciencia que no piensa. Cap a aquesta comprensió directa de qui som es dirigeix el treball del nostre convidat d'avui, de Satia Prem, que protagonitza unes trobades, com dèiem, a Catalunya, a Girona i a Barcelona. Muchas gracias por haber estado Muchas en este gracias. programa. ¿Conocía Cataluña? Sí, conozco un poquito. Muy bien. ¿Los catalanes pensamos demasiado o no? Todos pensamos, no separemos, somos todos iguales. Muchas gracias. Que Gracias vaya muy a bien. ti.